Saludos. Antes de comenzar con el video, te invitamos a que te suscribas para más trabajos y actives la campana de notificaciones. De esa manera, YouTube te avisará siempre que subamos un nuevo video. Gracias. Si te interesa este periodo histórico, no olvides que hemos elaborado otros videos sobre esta temática. Este solo es un complemento. La Decena Trágica es el nombre que se dio al suceso que en febrero de 1913 puso fin al gobierno democrático de Francisco I. Madero. En este canal ya hemos hablado con detalle de cuanto aconteció en dicho periodo, aunque existen sucesos curiosos o interesantes que vale la pena mencionar como notas de pie de página, de manera que en esta ocasión Gallo Sócrates te presenta 21 curiosidades de la Decena Trágica. Número 1. El caballo del presidente. La mañana del domingo 9 de febrero de 1913, Francisco I. Madero salió desde Chapultepec a Palacio Nacional, montando su caballo, en lo que se conoció como la Marcha de la Lealtad. El nombre de ese caballo nos parece bastante irónico, Destinado. Justamente, Madero enfrentaría su destino pocos días después. 2. Manuel Mondragón y Felipe Ángeles. De entre los implicados, tenemos al general Manuel Mondragón como uno de los líderes sublevados contra el gobierno maderista, mientras que en favor del presidente nos encontramos con Felipe Ángeles. Sucede que ambos eran militares de gran influencia dentro del ejército, los dos eran genios de la artillería, y ambos tuvieron conflictos luego de que, años antes, Felipe denunció algunos manejos turbios de Mondragón en la compra de insumos. Lo que pocos saben es que el general Manuel Mondragón era padrino de Felipe Ángeles, y a pesar de eso, no le tenía mucha estima. Número 3. Félix Díaz. Si hablamos de uno de los grandes perdedores durante este periodo, el mayor de todos es Félix Díaz. No solo era un militar poco eficiente cuyo único mérito fue el haber sido sobrino de Porfirio Díaz, sino que tanto Mondragón como Victoriano Huerta lo manipularon a su antojo, haciéndole creer que era alguien importante. Inclusive, Victoriano le prometió la presidencia una vez que él, ocupando el cargo interino, convocara a nuevas elecciones. Lamentablemente, solo postergó el asunto y Félix, un eterno segundón, se quedó esperando. De hecho, años después, buscó oponerse a los nuevos gobiernos y pasó prácticamente inadvertido. Luego de casi 2 décadas, durante el conflicto cristero, intentó apoyar a los opositores al gobierno de Plutarco Elías Calles, pero ni siquiera ahí fue aceptado, mucho menos valorado. Número 4. La fama del gran militar. Don Bernardo fue uno de los personajes más influyentes durante la llamada Decena Trágica. Era un militar de gran prestigio y al saber que formaba parte del levantamiento contra Madero, muchos soldados, veteranos y jóvenes se interesaron en apoyarlo. Sin embargo, fue el primero en caer durante la mañana del 9 de febrero de 1913. 5. Gustavo Madero. Desde meses antes, la prensa se encargó de lanzar ataques personales en su contra. Debido a que le faltaba un ojo y llevaba uno artificial, lo apodaban Ojo Parado. Si eso fuera poco, los periódicos de la época lo ofendían de forma inhumana y lo calumniaban, acusándolo de manejos turbios a la sombra del poder. Los golpistas sabían que Madero era presa fácil, sin embargo, sabían que su hermano Gustavo era bastante duro para librarse de él fácilmente, por lo que el mismo Mondragón llegó a considerar la necesidad de quitar a Gustavo del camino antes de poner fin al gobierno maderista. 6. La misión diplomática. Gustavo le había avisado a su hermano que se conspiraba en su contra. Francisco había decidido enviarlo a Japón en misión diplomática durante los primeros días de febrero. Lamentablemente, este se negó a abandonarlo, sospechando que algo grande tendría lugar en pocos días. Sucede que, de haber aceptado dicha comisión, seguramente se habría salvado y no habría tenido ese triste final. 7. Viejos amigos. Ya se ha dicho que don Bernardo fue una de las principales figuras del levantamiento, aunque prácticamente fue el primero en caer. Lo que pocos mencionan es que él y Francisco I. Madero tenían muy buena comunicación, incluso se podía decir que eran amigos. En cuanto supo de su caída, Francisco se lamentó, diciendo que eso no debió haber pasado, debido a que años antes solía visitarlo para tener amenas y prolongadas conversaciones sobre literatura y ocultismo, que eran temas que despertaban el interés de ambos. Número 8. La otra cara de Huerta. Se sabe que Victoriano Huerta era aficionado a la bebida. De hecho, se sospecha que esa afición fue la que afectó su salud de forma definitiva y acabó con su vida. Además, se le ha considerado como un hombre despiadado, y vaya que lo fue.
de modo que es muy extraño que José Vasconcelos, uno de sus mayores adversarios y detractores, menciona en sus memorias que luego de que acabara con Madero y ocupara la presidencia, dialogó con el barbero de Huerta, quien decía que era un hombre muy sencillo y que gustaba de convivir con las personas humildes, que jamás fue prepotente. Sin duda, esta imagen de Huerta contrasta con la que hemos tenido habitualmente, aunque una cosa no quita la otra, y posiblemente se comportaba amable con algunos, pero su crueldad no puede verse opacada. 9. Dos fotografías. La escena trágica fue uno de los eventos más fotografiados, y existen dos fotos en particular que parecieran emblemáticas. La primera es esta, en la que aparecen Mondragón y Félix Díaz en la Ciudadela, mientras analizan el denominado tiro para mañana, mientras que en la segunda aparecen Francisco y Madero, acompañado de Victoriano Huerta, su futuro verdugo. Se dice que esta fue la última foto en la que el presidente apareció con vida. 10. Sospechas. Gustavo Madero, días antes del levantamiento, entregó a su hermano una lista con los nombres de los generales que estaban en su contra. En esa lista figuran los nombres de Victoriano Huerta y Aureliano Blanquet, calificándoles como posibles traidores. De hecho, existe la teoría de que Huerta intentó tomar la Ciudadela todavía siendo leal al gobierno. Simplemente se tomó el tiempo de ver cómo marchaba todo para elegir un bando. Número 11. La leyenda de Blanquet. Sobre el general Aureliano Blanquet, sabemos que fue quien se encargó de la detención de Madero y el vicepresidente José María Pino Suárez. Ya era un veterano en el ejército, aunque su fama se debía a lo que hoy conocemos como una leyenda urbana. No hay duda de que, siendo todavía muy joven, Blanquet formó parte del pelotón a cargo de cumplir con la sentencia de Maximiliano. Sin embargo, Blanquet presumía que fue él quien dio el tiro de gracia al emperador caído, lo que posiblemente era falso, pues dicha encomienda es exclusiva del oficial al mando, y Blanquet no lo era. Seguramente, esa leyenda era alimentada por el propio general, quien la contaba a sus tropas siempre que tenía oportunidad. Número 12. Los orígenes del intervencionismo. Wilson, el embajador estadounidense, fue otro de los grandes implicados en la caída del gobierno madrista. Son muchas las ideas sobre su oposición al presidente, aunque una de ellas es que la esposa de Wilson le dijo a Sara Pérez, esposa de Madero, que su marido necesitaba que el gobierno mexicano le diera un negocio que le generara algunas decenas de miles de pesos al año, debido a que el salario que le otorgaba la Casa Blanca no era suficiente. El presidente ignoró la petición y el embajador lo tomó de manera personal, comenzando a decir que el presidente mexicano era un lunático y una persona incapaz de dirigir al país. Durante la escena trágica, dijo que si no controlaba el levantamiento, solicitaría al gobierno estadounidense interviniera en México. Número 13. La polémica del periodista. Wilson visitó la Ciudadela para verificar los avances de negociación entre Félix Díaz y Huerta. Ya ahí se dio cuenta de que las tropas sublevadas habían detenido a un periodista que tomaba fotos del suceso. Wilson de inmediato supo que se trataba de John Kenneth Turner, autor del libro México Bárbaro, donde se habla de la esclavitud durante el Porfiriato. Aunque para su buena suerte, ninguno de los ocupantes de la Ciudadela lo conocía. Wilson lo obligó a que les dijera quién era, y apenas supieron que era el autor de la polémica obra, el general Manuel Mondragón decidió sentenciarlo a ser fusilado por un cargo ficticio, que era el conspirar contra Félix Díaz. Aunque para su buena suerte, esa sentencia se postergó y fue liberado al día siguiente del triunfo de los golpistas. Número 14. La amistad entre México y Cuba. Siguiendo con los movimientos de Wilson sobre el golpe contra Madero, obtuvo el visto bueno de los embajadores de varios países, salvo algunas excepciones, destacando al embajador cubano, Manuel Márquez Sterling, quien desaprobó aquellas medidas y además acompañó al presidente y al vicepresidente José María Pino Suárez durante su cautiverio en el cuarto de intendencia de Palacio Nacional. Si eso fuera poco, se encargó de escribir sobre aquellos acontecimientos en su libro titulado Los últimos días del presidente Madero. Luego de que la vida de Francisco llegara a su fin, le dio asilo en Cuba a Sara, su viuda, y hay algo curioso, y es que, durante aquellos días, antes de que Victoriano Huerta llegara al poder, el presidente interino fue Pedro Lascurain, quien ocupó el cargo por tan solo 45 minutos, mientras que Manuel Márquez Sterling también fue presidente interino de Cuba durante tan solo 6 horas, siendo algunos de los periodos presidenciales de mayor brevedad durante la historia de América Latina. Número 15. La posteridad. Se sabe que, luego del deceso de Francisco y Gustavo, sus esposas, Sara y Carolina, vistieron de negro hasta el último día de sus vidas. En la novela Las batallas del desierto, del escritor José Emilio Pacheco, aparece el personaje de Sara Pérez, ya bastante entrada en años. Solo es un personaje incidental, aunque se habla de ella con cierta solemnidad. Lo mismo sucede en la adaptación cinematográfica de dicha novela. 16.
Legado de Victoriano Huerta. Sin duda, este militar es uno de los emblemas de la traición y la crueldad. Lo que llama la atención es que, a pesar de encontrarse sepultado en Estados Unidos, varios de sus paisanos intentaron traerlo y sepultarlo en su natal Jalisco, debido a que, hasta ese momento, era el único presidente nacido en dicho estado, sin dejar de lado que existe una calle y una estatua en su honor. 17. La otra marcha de la lealtad. Siendo el 9 de febrero del año 2012, el presidente Felipe Calderón Hinojosa, luego de condecorar a varios miembros del ejército, intentó conmemorar la marcha encabezada 99 años antes por Francisco I. Madero, montando a caballo, mientras portaba la banda presidencial, siendo escoltado por una guardia del colegio militar. Se sabe que aquel suceso no estuvo exento de fuertes críticas. 18. La participación del yerno incómodo. Madero y Pino Suárez fueron supuestamente llevados a la penitenciaría la noche del 22 de febrero de 1913, aunque pondrían fin a sus vidas a las afueras de la misma. A cada uno se le condujo en un automóvil. Lo que nos parece interesante es que dichos vehículos eran propiedad de Ignacio o Nacho, el esposo de Amada, la hija de Porfirio Díaz, aquel yerno que tanto incomodó al presidente luego del famoso baile de los 41, lo que libera sospechas sobre el involucramiento de este personaje en aquel vergonzoso acto. 19. La decena trágica en el cine y la televisión. La decena trágica ocupa buena parte de aquella película documental con videos de la época, llamada Memorias de un Mexicano. Existe otra película muy conocida donde se toca el tema con mayor detenimiento, El Cuartelazo, de 1977, dirigida por Alberto Isaac. En la película, El Palacio Negro, se presenta una semblanza de la penitenciaría, destacando que entró de forma trágica en la historia de México, debido a que, en la parte trasera del lugar, fue que perdieron la vida el presidente y vicepresidente, por órdenes de Victoriano Huerta. Mientras que la telenovela El vuelo del águila, a pesar de centrarse en la vida de Porfirio Díaz, decidió dedicar especial atención a los sucesos de febrero de 1913. Finalmente, la serie de televisión El encanto del águila también se ocupa de atender la escena trágica, dedicándole 2 de sus 13 capítulos, titulados La traición de los herejes y El apóstol sacrificado. Número 20. La decena trágica en la literatura. Son muchas las novelas y textos literarios donde la escena trágica es el eje central, y destacando algunos de ellos, tenemos Febrero de 1913, de Martín Luis Guzmán, La ciudadela quedó atrás, de Francisco L. Urquizo, que es un testimonio novelado de aquellos eventos. Viejo siglo nuevo, escrito por la actual primera dama de México, donde se manejan distintos tiempos y personajes, e inclusive una novela juvenil con tintes de ciencia ficción, llamada De Drácula a Madero, viaje todo incluido a la escena trágica, de Mónica Brosson, que a pesar de su extravagante título, es una buena novela para acercar a niños y adolescentes a este suceso histórico. 21. La mano del verdugo. La persona que puso fin a la vida del presidente Madero fue otro Francisco, de apellido Cárdenas. Sucedió que el 22 de febrero lo convocó el general Aureliano Blanquet, diciéndole que la patria necesitaba de sus servicios. La vergonzosa comisión no podía salir a la luz, por lo que se acordó que la versión oficial sería declarar que el presidente había perdido la vida de camino a prisión durante un asalto. Luego de acabar con Madero, Francisco Cárdenas ordenó que se abriera fuego contra los automóviles. Después, Mondragón le pagó a él y a sus hombres la cantidad de 18,000 pesos. Durante los años del gobierno huertista, Francisco se paseaba por todo tipo de lugares de mala nota, donde embriagado solía jactarse de haber acabado con el presidente Madero e incluso gustaba de presumir la supuesta bala con la que había cegado la vida del mandatario. Ya con la caída del gobierno huertista, Francisco abandonó a su familia y escapó a Guatemala. Siendo el año de 1920, con el presidente interino Adolfo de la Huerta, se abrió de nueva cuenta la investigación del crimen contra Madero y Pino Suárez, solicitando la extradición de Cárdenas. Fue detenido y durante el traslado decidió poner fin a su propia vida. Durante los años previos, llegó a contar varias versiones del fin de Francisco y Madero, diciendo que había acabado con él en el interior del vehículo, mientras que otras veces aseguró que todo tuvo lugar en las calles aledañas a la penitenciaría. Otras alegó que lo hizo mucho antes de llegar a las afueras de la prisión e incluso llegó a comentar que el crimen sucedió dentro, en las caballerizas de la misma. La verdad es algo que se llevó consigo. De ese modo llegamos al final de este video. Si te gustó, danos un like y suscríbete para más trabajos. Gracias.